Hola, soy Rosa María Cárdenas Ortiz, profesora del Departamento de Derecho Civil, Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Jaén, y vengo a explicaros un concepto fundamental para nuestra materia, para el derecho financiero y tributario, como es el tributo, su concepto y la clasificación. Un concepto sencillo de tributo puede entenderse, como veis, cualquier prestación pecuniaria exigida por la Administración pública como consecuencia de haber realizado el hecho previsto en la norma y, por tanto, el hecho al que la norma vincula el deber de contribuir. Vamos a ver a continuación cuál es la clasificación de los impuestos, pero sin antes indicaros de forma gráfica en este esquema que los ingresos por los tributos, como veis, por tanto, son prestaciones pecuniarias exigidas por las administraciones públicas. Por tanto, si se realiza el hecho imponible previsto en la ley, habrá que ingresar en concepto de tributo una determinada cantidad, ya sea o bien como impuesto, como tasa o como contribución especial, que son las clasificaciones tributarias a las que a continuación nos vamos a referir. He hecho esta clasificación, como veis, muy sencilla, para que veáis que son tres las figuras que engloba este concepto genérico que son los tributos: impuestos, tasas y contribuciones especiales. Y en la siguiente diapositiva podéis ver cuáles son los elementos fundamentales que las van a diferenciar. Son muy sencillos. Por un lado, se van a diferenciar en función de cuál sea su hecho imponible, también en función de su sujeto pasivo, el principio en el que se fundamentan y la cuantía que va a exigirse por cada una de estas categorías tributarias. Vamos a pasar a ver cada uno de ellos. En primer lugar, la diferencia entre impuesto, tasa y contribución especial, como decíamos, responde a cuál sea su hecho imponible. Los impuestos se van a pagar siempre que haya una obtención de renta o bien obtención o circulación de un patrimonio. De esa manera van a configurarse los principales impuestos de nuestro sistema impositivo español. Así, por ejemplo, obtención de renta, el impuesto más importante es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, donde, como veis, se va a pagar ese impuesto precisamente por eso, por obtener una renta. Patrimonio, posesión de un patrimonio, pues por ejemplo el impuesto sobre el patrimonio o circulación del patrimonio. Vamos a tener impuestos como el IVA, el impuesto sobre el valor añadido o el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Por tanto, veis que el hecho imponible se refiere a eso, a la obtención de una renta o la obtención o circulación de un patrimonio. A diferencia de los impuestos, las tasas van a poderse pagar por dos supuestos, o bien por la utilización privativa del dominio público o bien por la recepción de una prestación de un servicio administrativo. Os lo voy a poner también con un ejemplo que creo que es como se queda de forma más sencilla. Utilización privativa del dominio público, pues es el caso, por ejemplo, de si queremos pedir un disco de cochera para evitar que nadie aparque en la puerta de nuestra casa. Para pedir ese vado de cochera vamos a utilizar privativamente una parte del dominio público, por tanto tenemos que ir al ayuntamiento y pagar una tasa. ¿Por qué? Porque estamos haciendo precisamente esa parte del hecho imponible, utilizar privativamente el dominio público. Pero también, junto con esa utilización privativa, las tasas tienen que abonarse cuando recibimos una prestación por parte de la Administración, siempre que ese servicio solamente pueda prestarse por la Administración pública. Y os pongo un ejemplo: si necesitamos un certificado de empadronamiento, vamos al ayuntamiento, nos llevamos ese certificado y a cambio pagamos esa tasa, ese importe en concepto de tributo. A diferencia de los impuestos y de las tasas, la tercera de las categorías tributarias son las contribuciones especiales. El hecho imponible de la contribución especial consiste en el aumento de valor que experimentan los bienes de una persona por obra o servicios públicos. Es decir, si yo tengo un bien y ese bien aumenta de valor por una obra o un servicio público, pues tendré que pagar a la Administración una cantidad en concepto de tributo y en concreto en concepto de contribución especial. Luego esa es la primera diferencia en función de cuál sea el hecho imponible. Pero también las categorías tributarias se diferencian en función del sujeto pasivo. En los impuestos, el sujeto pasivo en principio está indeterminado, es decir, no hay una persona concreta que va a ser el sujeto pasivo del impuesto, sino que se convertirá en sujeto pasivo pues aquella persona que o bien obtenga renta o capital o que intervenga en esa circulación del capital. Por tanto, se convertirá en sujeto pasivo el que realice el hecho imponible previsto en la correspondiente ley de cada figura tributaria. Sin embargo, en las tasas y en las contribuciones especiales, el sujeto sí que está concretado, está determinado.
En las tasas el sujeto pasivo va a ser la persona, va a ser un sujeto individual que sea la persona que o bien utilice privativamente el dominio público o bien que se beneficie, que reciba esa prestación de ese servicio administrativo. Lo que os he comentado antes, si yo soy el sujeto que voy al ayuntamiento y pido mi disco para cochera, pues yo me convierto en sujeto pasivo de una tasa porque he utilizado privativamente el dominio público. O si yo pido ese certificado de empadronamiento que os comentaba anteriormente, pues tendré que abonar la tasa. Me convierto en ese sujeto concreto e individual de esta categoría tributaria que es la tasa. En la contribución especial, a diferencia de la tasa, el sujeto también es un sujeto concreto, pero no es un sujeto individual, es un sujeto colectivo. ¿Por qué? Porque es muy difícil que una obra o un servicio público afecte solamente a una persona. Y os pongo un ejemplo, si se está arreglando una calle, si se está haciendo una pavimentación de una calle, normalmente en esa calle son muchas las personas que viven, las personas que tienen inmuebles, pisos o locales en esa calle. Por tanto, esa obra va a beneficiar, va a aumentar el valor de los bienes de todos los sujetos, de todas las personas que viven en esa calle, que tienen inmuebles en esa calle. Ese será el sujeto, por tanto, un sujeto concreto colectivo, ese grupo de personas beneficiado por ese aumento en el valor de sus bienes por esas obras o por esos servicios públicos. Además de distinguir las categorías tributarias por el hecho imponible y por el sujeto pasivo, también se diferencian en función de cuál sea el fundamento o el principio constitucional o el principio que le da cobertura. En los impuestos, el principio que les da cobertura es el principio de capacidad económica. Los impuestos en España deben de pagarse en función de la capacidad económica de los sujetos que tienen que satisfacerlo. Sin embargo, esa capacidad económica no se tiene en cuenta en el caso de las otras dos categorías tributarias, en el caso de las tasas o en el caso de las contribuciones especiales, porque las tasas y las contribuciones especiales responden al principio o su fundamento es el del beneficio, es decir, va a pagarse una cantidad a la administración por el beneficio que estamos recibiendo. En la tasa, ese beneficio, ¿en qué se va a concretar? Pues en esa utilización privativa del dominio público o en esa prestación de ese servicio público administrativo, es decir, en ese disco de cochera que os ponía como ejemplo o en ese certificado de empadronamiento. De esa manera es como se concreta, por ese beneficio concreto que recibimos. Y en las contribuciones especiales también hay un beneficio, que será ese aumento de valor de los bienes de una persona por obra o servicio público. Por tanto, veis que el fundamento es distinto. En el impuesto la capacidad económica y en la tasa, en la contribución especial, el beneficio que reciben los sujetos. En el caso de las tasas, un sujeto concreto individual y en el caso de las contribuciones, un sujeto concreto pero colectivo. Y la última diferencia de las tres categorías tributarias hace referencia a la cuantía. En los impuestos la cuantía va a venir determinada en función de lo que establezca la ley de cada tributo, es decir, vendrá determinada en función de unos parámetros como base imponible, base liquidable, tipo de gravamen. Habrá que ver cada tributo para determinar su cuantía. Y esa cuantía, como ya digo, vendrá en base a ese principio de capacidad económica que hemos visto. Sin embargo, en las tasas y en las contribuciones especiales, la cuantía sí está fijada. ¿Por qué? Porque en las tasas la cuantía de ese tributo va a ser igual o inferior al coste del servicio. Ese coste del servicio es lo que va a poder cobrarse a los vecinos. Por tanto, el importe, insisto, igual o inferior al coste del servicio. Y en la contribución especial, el importe que se va a poder repercutir a los sujetos pasivos va a ser el 90% del coste total de la obra, coste total donde habrá que cuantificar tanto gastos directos como indirectos. Ese 90% se va a cobrar a los sujetos pasivos en función de unos criterios de reparto que vienen establecidos en la ley. Por tanto, espero que así, de forma sencilla, se os haya quedado esta diferencia entre impuesto, tasa y contribución especial, en función, ya os digo, tanto de cuál sea el hecho imponible, como el sujeto pasivo, como el principio en el que se fundamentan, como la cuantía. Pues muchísimas gracias por vuestra atención.